Si alguien tiene la tarea, adelante. Muy bien. Perfecto. Lo siguiente, para la próxima semana vamos a tener el laboratorio presencial. En el laboratorio, ¿ya? Donde van a aprender a hacer el balanceo y el alineado de ejes con rayo láser. Entonces, la próxima semana yo voy a pedir que armen grupos de 20 alumnos como máximo para ingresar al laboratorio, ¿ya? Entonces, en vez de, esta va a ser nuestra última clase virtual y la próxima semana ya será presencial. Entonces, tomen en cuenta el día viernes, nos vamos a ver en el laboratorio de mantenimiento que está en la planta baja del edificio administrativo de la carrera de mecánica. Bien, entonces, si ya tuviéramos una lista de 20 alumnos, esos van a ser los primeros que participen el día viernes, ¿ya? Entonces, voy a pedir a ustedes hacerme llegar una lista hasta el término de la clase de 20 alumnos y si no hubiera 20 o si hubiera mucho más que 20, entonces 2 grupos de 20 para la próxima semana, ¿ya? Entonces hoy vamos a probar las listas. ¿Quiénes van a ir? Desde luego están obligados todos, ¿no? Todos los estudiantes de mecánica, electromecánica e industrial. Muy bien. Para ello vamos ahora a compartir con ustedes 2 videos. Un video, ¿no?, de balanceo de rotores y otro video de alineamiento de ejes, ¿ya? Así que yo pido que tomen apuntes con los cuales ustedes al final del video, ustedes harán preguntas, ¿ya? Ok, empezamos entonces con el primer video. Por ahí estamos observando ya. Hola a todos. En este video veremos un resumen de clases sobre... No se está viendo el video. ¿Todavía no? A ver, un minutito, vamos a revisar. Ahora sí, ¿lo ven? Lo están viendo, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, empezamos entonces. Veremos que existen principalmente 2 tipos de balanceo. Primero es conocido como balanceo en un plano o balanceo estático. Y este se genera porque la mayoría de los rotores o elementos de transmisión de potencia que se encuentran en rotación pura no tienen su centro de masa ubicado exactamente en el eje de rotación del cuerpo, o sea, donde debería estar ubicado el centro de masa, idealmente, que es el eje de rotación del cuerpo. En la realidad, por diferentes factores, existe una desviación del centro de masa del componente que denominamos E. Esa desviación puede ser en mayor o en menor grado en función de la precisión de fabricación de dicho componente. ¿Cuál es el efecto de tener ese centro de masa en una ubicación diferente o alejada del centro geométrico de rotación? Básicamente se van a generar unas fuerzas y van a tratar de sacar ese componente de sus soportes, pueden ser cojinetes o pueden ser rodamientos. Esas fuerzas van a ser en mayor o en menor grado en función de una serie de variables que vamos a examinar. Desde el punto de vista dinámico, el problema de balanceo en un plano es básicamente un problema de movimiento de rotación pura. Si aplicamos las ecuaciones de sumatoria de fuerzas sobre el componente que se encuentra en rotación y consideramos el principio de Allenberg, es decir, el principio de equilibrio dinámico, vamos a considerar como si nuestros efectos inerciales, considerarlos, pasarlos al lado izquierdo, y considerarlos como si fueran fuerzas, lo que llamamos fuerzas inerciales.
En este caso no vamos a considerar las fuerzas estáticas como los pesos de los componentes o fuerzas de fricción, digamos, debidas a cargas estáticas, y únicamente vamos a considerar las fuerzas inerciales debido a las aceleraciones radiales o aceleraciones normales generadas por los movimientos de rotación. Este tipo de aceleraciones las llamaremos fuerzas centrífugas, aunque en la realidad no se trata de fuerzas, es básicamente un efecto inercial. Y en este caso, ese tipo de fuerza centrífuga va a quedar en función de la masa del componente, el radio, que en este caso es la distancia del centro de masa que estoy analizando, al eje de rotación real, y de la velocidad angular al cuadrado del componente. Es decir, que en este caso, el valor de nuestra excentricidad haría las veces del radio. Y tendríamos entonces tres variables que afectan las fuerzas debidas al desbalanceo. Uno es la masa del componente. Dos es el desbalanceo, es decir, la excentricidad que tiene el centro de masa del componente. Y el tercero es la velocidad angular al cuadrado. Como se puede ver, el factor que tiene más efecto en el desbalanceo, en las fuerzas de desbalanceo, es la velocidad angular. Veamos como ejemplo una gráfica que calcula la fuerza de centrífuga, y la aceleración producida en Gs para un ejemplo de un eje de 1 kilogramo con un nivel de desbalanceo, es una excentricidad de 0.1 milímetros, 100 micras, que parece poquito, pero en este caso vemos que en este eje con esta masa y con este nivel de excentricidad, a 3000 RPM, el nivel de la fuerza que trata de sacar el eje de su ubicación ya está al nivel del peso, es decir, un G. A mayores RPM, por ejemplo, ya a 8000 RPM, el nivel está por encima de los 5 Gs. 5 veces el peso. A 10.000 RPM, el nivel está ya por encima de los 10 Gs. A 14.000 RPM, el nivel está cercano o por encima de los 20 Gs, es decir, 20 veces el peso. Y a 15.000 RPM, el nivel alcanza los 25 Gs, es decir, 25 veces el peso del componente sería la fuerza centrífuga con la que el componente trataría de salirse de sus apoyos. Lo más grave de esto es que la fuerza centrífuga no es una fuerza constante, sino que es una fuerza giratoria. Ya que el componente va girando, esa fuerza va girando con el componente y por lo tanto es una fuerza dinámica con una frecuencia muy alta y que va aumentando en función de la velocidad de giro. Que entre mayor sea la velocidad de giro, el efecto de esa desviación del centro de masa se vuelve todavía mucho más severo. Por eso es que es necesario tanto desde el diseño como desde el funcionamiento realizar un correcto balanceo de los rotores o cuerpos que giran a velocidades relativamente altas. Vamos a mirar cómo se hace el balanceo en un plano, es decir, el balanceo bidimensional. En este caso vamos a considerar un sistema que está desbalanceado. La geometría puede ser, digamos, diferente o variable, pero en este caso vamos a considerar que la geometría se puede descomponer en masas puntuales. En este caso consideramos dos masas puntuales, una masa M1 y una masa M2, que se encuentran en dos posiciones arbitrarias, R1 y R2, las cuales especificamos con vectores. Al estar girando el sistema con una velocidad angular W, cada una de esas masas va a tener una fuerza centrífuga radial, que trataría de sacarla del cojinete, igual a M por R por omega. Entonces tendríamos para la masa 1, M1, R1, omega cuadrado, y para la masa 2, M2, R2, omega cuadrado. El sistema sin balancear, estas dos fuerzas, me daría una resultante que trata de sacar el componente. En este caso, la tercera esfera que tenemos aquí, la tercera masa puntual, sería nuestra masa balanceadora. El objetivo de la masa balanceadora es precisamente generar una fuerza centrífuga que contrarreste las fuerzas centrífugas generadas por 1 y 2.
Entonces, básicamente consiste en hacer un equilibrio de las fuerzas centrífugas conocidas con la fuerza centrífuga de mi masa de balanceo. Esto me va a generar una serie de ecuaciones que me van a permitir encontrar las tres incógnitas que me interesan de la masa de balanceo. El valor de la masa de balanceo y el vector de ubicación de la masa de balanceo, que tiene dos incógnitas, que serían el ángulo y la magnitud o la distancia RB, o las dos componentes RBX y RBY. Y cualquiera de esas serían dos incógnitas. En este caso, hacemos un balance de fuerzas. Recordemos que todos mis efectos inerciales los pasé a la izquierda. En este caso, por eso es que todos estos términos aparecen negativos. En este caso, los R son vectores, son cantidades vectoriales que tienen componentes en X y Y. Y esto nos va a generar que podamos reemplazar esa ecuación vectorial por dos ecuaciones escalares. Podemos cancelar la velocidad angular, dado que la velocidad angular no es cero, y eso nos va a simplificar la ecuación. Y tomando nuestras componentes, vamos a encontrar este sistema de ecuaciones, donde aquí estarían nuestras incógnitas, la masa de balanceo y las componentes X y Y de la ubicación de la masa de balanceo. Como se puede ver, ya tenemos un sistema que tiene infinitas soluciones, ya que tengo tres incógnitas y solo dos ecuaciones lineales para resolver. Entonces, en realidad no voy a tener una sola masa de balanceo, sino un conjunto de masas de balanceo. Algo que podemos hacer para resolver fácilmente es despejar los términos MB, RBX y MB, RBY y dividir la ecuación 2 en la ecuación 1 para que nos quede un término en función del ángulo. En este caso, me quedaría que la tangente de teta B, que es el cociente RBY sobre RBX, sería igual a menos M1 R1Y menos M2 R2Y sobre menos M1 R1X menos M2 R2X. Aquí lo hemos hecho solo con dos masas, pero se entenderá que esto se puede hacer con un mayor número de masas conocidas. Como ya tengo el valor de teta B, me quedarían entonces las dos incógnitas RBX y RBY. Si usamos Pitágoras, encontraríamos que el valor de la total sería la raíz cuadrada de los cuadrados de estas dos cantidades. Pero al mismo tiempo vemos que los cuadrados de estas dos cantidades básicamente van a depender de estas cantidades que tenemos aquí. Así que, de acuerdo a esa manipulación algebraica, podemos encontrar como forma general de solución la siguiente. En el caso de tener un número múltiple de masas, encontraríamos que el tangente del ángulo se puede calcular usando la sumatoria de cada una de las masas y sus respectivas componentes en Y sobre la sumatoria de cada una de las masas con sus respectivas componentes en X. Es importante no despreciar el efecto del valor negativo que aparece aquí, ya que para calcular el ángulo debe usarse la función arcotangente 2, que nos permite encontrar la ubicación correcta del ángulo en el cuadrante correcto. Y para eso es muy importante conservar los signos, tanto de la ecuación como de las componentes. En el caso del valor de la masa de balanceo, lo que se hace es suponer alguno de los dos términos, ya sea RB o MB, y despejar el otro. Porque lo que vamos a tener en esta ecuación es el producto de los dos términos. En este caso, esto es básicamente la aplicación de Pitágoras. Esto es básicamente la aplicación del teorema de Pitágoras. Entonces, estas expresiones nos sirven para un número variable de masa. En el caso del balanceo en dos planos o balanceo dinámico, generalmente ocurre cuando el rotor ya tiene cierta longitud. Cuando el rotor ya tiene cierta longitud, es posible que las masas de desbalanceo se encuentren distribuidas a lo largo del eje, generando fuerzas que no están en fase en los soportes o cojinetes. Vamos a encontrar que las fuerzas generadas por el desbalanceo se reparten a lo largo del eje, generando
fuerzas que no se encuentran en fase en los cojinetes. Aquí vemos arriba, las masas se encuentran en medio de los dos cojinetes y en la figura de abajo las masas de balanceo se encuentran en voladizo respecto a los cojinetes. En ambos casos es necesario utilizar lo que se llaman dos planos correctores. En este caso tenemos aquí el plano A y el plano B. Sobre los planos correctores es donde se van a utilizar o se van a ubicar las masas de balanceo. En el caso del balanceo dinámico, es necesario utilizar dos masas de balanceo en los planos correctores. La recomendación siempre en diseño es que los planos correctores se encuentren lo más lejos posible uno del otro para reducir al máximo las masas correctoras. Generalmente, dentro del diseño del componente, se debe establecer una ubicación adecuada de los planos correctores que facilite la ubicación de las masas de corrección, tanto en la fabricación y montaje del componente como en futuros mantenimientos que tenga este componente. En este caso, el balanceo en dos planos se hace en dos pasos. En el primer paso se hace una sumatoria de momentos. En este caso se establece como punto para momentos uno de los dos planos de corrección. Este ejemplo, por ejemplo, tomamos el plano A, hacemos momento en el plano A y aplicamos sumatoria de momentos para cada una de las masas. En este caso sería la ecuación general para este ejemplo que tiene tres masas. Eso incluye la masa de balanceo B, que también tiene su brazo LB con respecto a el plano de corrección A. En este caso, los L's deben ser conocidos. Como el omega es el mismo, se puede cancelar la ecuación y podemos separar esta ecuación en dos componentes escalares. Componente en X y componente en Y. A partir de aquí el procedimiento es muy parecido al caso de balanceo estático. Básicamente despejar los términos que tienen que ver con MB y RBY y MB, RBX y dividir uno sobre el otro para cancelar el término MB y el término LB. Con lo cual tendríamos la tangente del ángulo. En este caso, la solución para este caso con tres masas sería así. Tangente de teta B es igual a menos M1R1 Y L1 menos M2R2Y L2 menos M3R3Y L3. Y así dividido entre menos M1R1X por L1 menos M2R2X L2 menos M3R3X L3. Aquí hicimos un ejemplo con tres masas, pero ya imaginarán ustedes que se puede generalizar a un número arbitrario de masas. Hay que tener presente que la regla básica de los signos es que si el L se encuentra a la derecha, se toma positivo el valor numérico. Si el L se encuentra a la izquierda del plano de corrección, se toma negativo. En forma general, entonces veríamos que esta sería la ecuación del ángulo y esta sería la ecuación de la masa de balanceo. Entonces, en este primer paso, la sumatoria de momentos me entrega la información para calcular la ubicación de la masa de balanceo en el plano B. Una vez tengo conocida la masa de balanceo en el plano B, puedo regresar a la otra dirección y en este caso plantearía un problema parecido al problema estático, es decir, una sumatoria de fuerzas considerando a la masa B como una masa conocida para encontrar entonces las incógnitas relacionadas con la masa de balanceo A. En este caso, hacemos un balance de fuerzas, cancelamos el omega, porque es igual en todos los casos, y separamos componentes X y componentes en Y, teniendo en cuenta que ya yo conozco esta información de la masa de balanceo, y lo que quiero es despejar la masa de balanceo en A. Entonces despejamos los términos MA-RAX y MA-RAY de estas dos ecuaciones, y dividimos el término Y sobre el término X para encontrar la tangente del ángulo θ A.
En este caso quedaría en función de las masas de balanceo ya conocidas más la masa de balanceo Y. En este caso quedaría en términos de las masas desbalanceadas conocidas y la masa de balanceo B ya encontrada. De forma similar, podemos generar una ecuación para un número arbitrario de masas desbalanceadas. En este caso, se puede plantear en términos de sumatoria y se la adiciona algebraicamente en términos de la masa de balanceo ya encontrada. Aplicando el teorema de Pitágoras, se puede encontrar el producto de la masa de balanceo por el radio de balanceo, en este caso MA/RA. En resumen, en el balanceo en dos planos se hacen dos pasos. Primero haciendo una sumatoria de momento para encontrar utilizando estas dos ecuaciones encontramos entonces los términos de la masa en A. De esta forma completamos el balanceo en dos planos. En nuestra sesión en clase en vivo realizaremos una serie de ejercicios para explicar de forma práctica tanto el balanceo en un plano como el balanceo en dos planos. Como vemos, esto tiene aplicaciones principalmente en ejes por rotores que giren a unas determinadas velocidades en su masa. Por ejemplo, una de las más conocidas es el balanceo de las ruedas de los vehículos. Es un proceso que tiene que hacerse con cierta frecuencia, ya que la rueda, a la medida que se va desgastando o se va golpeando objetos en el camino, va perdiendo su centro de masa o va modificando la ubicación de su centro de masa. Se recomienda, por ejemplo, hacerlo cuando se cambian las gomas nuevas o cuando ya el vehículo lleva cierto recorrido. En el caso de los rotores de los motores eléctricos que giran a una cierta velocidad y en función del tamaño también se hace un balanceo en un banco especial que generalmente lo maneja el fabricante de los motores. Para rotores grandes, por ejemplo, este impeller grande, existen bancos especializados para realizar el balanceo de dichos rotores. En el caso de las turbinas a gas o turbinas de vapor, es necesario hacer el balanceo por la velocidad de giro de dicho componente. Y en el caso, por ejemplo, de máquinas herramientas que giren a velocidades elevadas, los conos deben tener un cierto nivel de balanceo en función de la velocidad de giro del husillo. Por ejemplo, en máquinas tradicionales generalmente no se hace un balanceo más allá del que te hace el fabricante. Permite rotaciones hasta 3000 RPM. Ya en máquinas de mediana y alta velocidad, los conos vienen prebalanceados también y permiten o establece el fabricante en la velocidad máxima de rotación. Por ejemplo, en el caso de los conos que son de tipo térmico, que se muestra aquí, eso se ve el color oscurecido, este es un cono térmico. Realmente estos se emplean para husillos que giran a elevadas velocidades. Por ejemplo, este se puede operar hasta 25.000 RPM. Y aquí se muestra una máquina típica de eje vertical para el balanceo de este tipo de elementos. Como vemos, el balanceo se aplica en muchos elementos mecánicos, pero desde el diseño tenemos que tener presente, en función de la velocidad de giro del componente y su masa, y el nivel de fabricación que podemos esperar, cuál sería la aplicación de balanceo. Existen normas que nos permiten o nos guían a qué nivel debemos hacer balanceo. Por ejemplo, una de esas normas es la ISO 19401. De aquí extraigo una tabla guía en función de la aplicación. La norma establece algo que se llama el grado de calidad de balanceo, que es un término que utiliza la letra G y un número. Este número es función del producto, aplicar el producto del nivel de desbalanceo por la velocidad angular. Se puede trabajar en milímetros o en pulgadas por segundo o en milésimas de pulgada por segundo. En este caso, vemos que entre más grande es el número, el nivel de balanceo es más alto. Puede ir desde G4000 hasta G0.4. Aquí en este caso la tabla, como es bastante grande, no la coloco en su totalidad. En este caso les dejaré en el catálogo el documento completa para que lo puedan analizar. Por poner un ejemplo,
En el caso de turbinas de gas, turbogeneradores, discos de computadora, turbocompresores, máquinas de herramientas, máquinas o armaduras de motor eléctrico de mediano tamaño, lleva un nivel de balanceo de 2.5. Si quiero un nivel más alto de balanceo, voy al nivel 1, para las aplicaciones. Y el nivel, digamos, máximo que establece la norma es el nivel 0.4. En este diagrama se puede utilizar rápidamente para calcular el nivel de desbalanceo que puede tener un sistema en función de la velocidad de giro, el grado de desbalanceo, de acuerdo con las curvas que me muestra esta tabla. Esta tabla también se encuentra en el documento, en la norma ISO 1941. Se las dejaré para su consulta. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, dejarla en el catálogo o la podemos resolver el día de la... Muy bien, estimados alumnos, adelante, preguntas sobre el balanceo de rotores en un plano y en dos planos. Adelante, si hubiera preguntas de todo tipo, adelante. Ingeniero, buenas tardes. Sí, adelante, buenas tardes. Inge, no he entendido esta parte de los planos correctores. No sé si nos podría explicar un poquito. Planos vector. Porque decía si a derecha es negativo o a izquierda es positivo. Esa parte no pude comprender bien. Ya, muy bien. Al final le vamos a explicar, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más, compañeros? Muy bien, parece que no hay preguntas, todo está claro. Una única pregunta, los demás no hay nadie. Bueno, tenemos 62 alumnos. Deberían de preguntar. Y qué buenas tardes. Creo que la mayoría está haciendo los grupos como indicó y ahorita están más viendo eso. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con los ejemplos. A ver, un minutito. Estoy preparando el material. Bueno, aquí vamos a mostrar a ustedes. Bueno, al parecer creo que no están viendo todavía. Bueno, ahora sí, ¿no? ¿Lo ven? Bueno, ahí estamos hablando un poco sobre, para completar un poco lo que decía su compañero, estaba haciendo algunas preguntas de manera vectorial que no hubiera entendido. Bien, aquí estamos mostrando, observen ustedes la masa de desequilibrio. Están viendo, ¿no? A ver, no se está viendo, no puede ser. ¿Ahora lo ven? Sí. Bueno, ahí estamos Sí, ingeniero, viendo, ahora se ve. ahora estamos viendo un rotor, ¿no? El cual se va a hacer el balanceo del rotor, pero que este rotor tiene una masa de desequilibrio, el MD, ¿no es cierto? Está ubicado a un determinado radio y está girando a una determinada velocidad. Entonces, en corte transversal vemos la figura de al lado, ¿no? Donde tenemos dos rodamientos y el rotor que va a girar. Entonces, vamos a ir viendo cómo se va a ir generando las fuerzas.
Ahí estamos observando el modelo, ¿no? El modelo cómo va a ser representado. Y estamos observando en el eje X y en el eje Y. Han debido ver en el anterior gráfico, había una letra E, que es la excentricidad. La excentricidad es una distancia, ¿no?, que al centro de rotación que no coincide con el centro de masa, ¿ya? Con el centro de masa del rotor. Mejor lo vamos a ver aquí. Observen ustedes que hay una fuerza, ese desequilibrio de masa en el rotor hace que se genere una fuerza centrífuga. Y esa fuerza centrífuga va a ser igual a la masa m sub d por la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Entonces, de aquí vamos a encontrar, vean ustedes, ahí el centro de rotación es igual al centro de masa en el lado izquierdo. Pero ya en el lado derecho hay un desequilibrio, hay un distanciamiento, una excentricidad. El centro de masa ya no coincide con el centro de rotación. En ese caso es que vamos a tener una fuerza F sub D, pero que va a ser función de la masa de todo el rotor, ya no solamente de la masa de desequilibrio. Todo esto multiplicado por W sub D por la excentricidad. Si nosotros igualamos, ya que la fuerza F sub D va a ser la misma, llegamos a esta ecuación. M sub D por la velocidad angular por el radio va a ser igual a la masa mayor por velocidad angular por la excentricidad. De tal manera que la ecuación quedaría, simplificando W al cuadrado, nos quedaría M sub D por el radio igual a la masa del rotor multiplicado por su excentricidad. Entonces, si nosotros observamos aquí en este gráfico del modelo, vamos a ver que a medida de que va rotando, vamos a encontrar que va a haber un desequilibrio. Un desequilibrio del modelo que va a hacer con que el rotor empiece a vibrar, ¿no es cierto?, cuando hay una excentricidad fuera del rango permitido en la norma ISO 1940 quebrado 1. Aquí estamos observando la fuerza en X y la fuerza en Y, ¿no?, que vamos a tener como masa 1 por la aceleración y masa 1 por la aceleración en X. Bueno, de esta ecuación podemos nosotros encontrar la aceleración sub Y en función de la excentricidad y la aceleración sub X en función también de la excentricidad. Bueno, entonces ahí podemos ver cómo inmediatamente el soporte se va flexando y esto va a provocar obviamente un desequilibrio de masa. Entonces observamos ahí que va a haber un desequilibrio de masa y por lo tanto vamos a tener un desplazamiento en la dirección vertical y también un desplazamiento, una fuerza dinámica en la dirección vertical, una fuerza dinámica en la dirección vertical. ¿Ya? Bueno, aquí podemos ver la flexibilidad dinámica en la dirección vertical y el desplazamiento en la dirección horizontal. El desplazamiento en la dirección horizontal, además de la fuerza dinámica en la dirección también horizontal. ¿Ya? O sea, vamos a tener fuerzas dinámicas en la dirección horizontal y en la dirección vertical. Si nosotros observamos, ¿no?, observamos el gráfico, ahí estamos mostrando la respuesta dinámica en la dirección horizontal para la fuerza sub X y para el desplazamiento, ¿no es cierto? Estamos observando ahí el comportamiento de la respuesta dinámica, ya sea en el eje X o la fuerza dinámica, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí podemos observar que vamos a tener el siguiente postulado y algunas consideraciones. Por ejemplo, aquí podemos ver diversos registros temporales en vibración que pueden producir espectros similares. Entonces, si ustedes observan, ahí en el espectro, en el dominio del tiempo, tiene un comportamiento sinusoidal cuando estamos estudiando el balanceo del rotor, ¿no es cierto? Y haciendo la transformada de Fourier,
llegaríamos a un solo pico que va a ser representativo para el desbalance del rotor. Y bueno, aquí estamos observando también algunos otros aspectos para poder encontrar el desalineamiento. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a ir mostrando. Me gustaría mostrarles un poco el manejo de las normas. Aquí, por ejemplo, está la norma 2372, que es una norma anterior a la ISO 10816-3, ¿no es cierto? Es muy anterior. Bien, vamos a ir nuevamente repasando. Aquí me gustaría mostrarles un poco sobre la norma. Si bien algunos ejercicios ya hemos hecho de la norma 1940, anterior semana. Y ahora vamos a hacer de la 1940-1, algunos ejercicios, ¿ya? Vamos a ir mostrando, sigue esta parte, ahí está. Estamos viendo el desbalance de masa y su corrección. Bueno, el desbalance de masa, si ustedes ven ahí, constituye la causa principal del 40% aproximadamente de los fallos en la empresa. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver. Ya, ahora sí creo que estamos viendo. Bueno, ahí estamos observando, ¿lo ven, no? Se Dice el ve desbalance. la carpeta, Inge, no se ve el archivo. Ya, ahora sí, ¿lo ven? Sí, Inge. Bueno, ahí estamos observando el desbalance de masa y su corrección. Ya, ahí estamos diciendo de que constituye la causa principal del 40% aproximadamente de los fallos que se presentan en la maquinaria industrial. 40%, eso es mucho, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, la mayor cantidad de los problemas en planta son del desbalance de masa. Entonces, por esa razón, conviene aprender bien el balanceo de rotores, porque va a ser el pan del día en la empresa, ¿no? Bueno, aquí estamos observando lo que sucede cuando no hay coincidencia del eje principal de inercia con el eje de rotación. El eje principal de inercia es verde, el eje de rotación es rojo. Pues vamos a tener ahí un desbalance estático y un desbalance cuasi estático. Ahí al lado, a la derecha, podemos ver un desbalance y a la derecha también podemos ver un desbalance dinámico. ¿Ya? Entonces aquí estamos mostrando lo que en el video hemos indicado del desbalance en un solo plano, ¿no? Este, por ejemplo, es la prueba de balanceo estática, que nada más que es hacer girar el rotor y con la mano y hacer que este deje de girar, y obviamente el lugar más pesado del rotor va a caer hacia abajo, como estamos viendo en el vector W sub D. ¿Ya? Entonces, nosotros si queremos hacer un balanceo estático, de hecho, tendríamos que colocar similar masa en el lado opuesto del rotor para poder equilibrar las fuerzas. Sin embargo, hasta este momento no conocemos el MD, o sea, la masa de desequilibrio. Entonces, si no
FD y el FC se contrapesean, ¿no? Los dos vectores están en equilibrio, estarían en equilibrio. Muy bien. Ok, vamos entonces avanzando. Bueno, ahí estamos viendo la prueba estática. Y el desbalanceo estático, debo decir que no es preciso, ¿no? No es preciso. Puede ser compensado en un solo plano. ¿Ya? No es preciso. Sin embargo, en muchas empresas hacen el balanceo estático, no es difícil. No necesita instrumentación de diagnóstico ni un balanceador. Pero cuando ya tenemos que hacer un balanceo en dos planos, se necesita un rotor ancho, como el que habíamos hablado la anterior clase. Entonces necesitamos un rotor ancho para poder hacer este tipo de balanceo en dos planos. Entonces tenemos que, en dos planos se refiere a balancear una cara y balancear la otra cara. Tal como estamos viendo ahí, estamos balanceando en una sola cara y ya estábamos balanceando en dos caras. Si ustedes ven, en las dos caras del rotor. Entonces, en todo esto se conforman los vectores que nos van a permitir, obviamente, balancear el rotor. El desbalanceo dinámico, por lo tanto, tiene que ser compensado en dos planos. El balanceo dinámico tiene que ser compensado en dos planos. ¿Ya? Cuando el rotor es demasiado ancho. Cuando el rotor es demasiado ancho, entonces tenemos que balancear en dos planos. ¿Ya? Tal como estamos viendo ahí, estamos balanceando en dos planos. Bien, ok. Entonces aquí estamos mostrando la tablita donde nos dice cuándo debemos balancear en un plano y cuándo en dos planos. Y es que se cumplen esas condiciones, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo si es demasiado ancho el rotor, entonces debe hacerse en dos planos. Además de eso, mayor a 2000 RPM. Y si no, debemos simplemente hacer el balanceo en un solo plano. Entonces estas tablas nos van a ayudar bastante a tomar la decisión si podemos hacer balanceo en un plano o en dos planos. Pero el criterio es ese, ¿no? Cuando el rotor es delgado, haz balanceo en un plano. Cuando el rotor es ancho, haz balanceo en dos planos. ¿Ya? Entonces podemos ver cómo los vectores, ¿no? Tanto de la masa se van generando en el rotor. ¿Ya? Bueno, ahí estamos observando cómo se genera estas dos fuerzas y cómo se va a lograr equilibrar. Entonces, la cantidad de desbalance lo vamos a llamar como U sub D, que va a ser el primer miembro de la ecuación, MD por R, y esto va a ser igual a U sub D. Según la norma SI, la norma ISO 1940, U sub D se expresa en gramos por cada milímetro. Tal como, por ejemplo, podemos ver aquí en este ejemplo. El MD, la masa de desequilibrio, va a ser igual a 2G. Y el radio donde se encuentra ubicado la masa de desequilibrio va a ser de 100 unidades. Por lo tanto, la cantidad de desbalance se puede expresar como la multiplicación de 2 por 100. Eso nos va a dar 200 GM. Ese vendría a ser la cantidad de desbalance. Sin embargo, podemos calcular nosotros de la manera siguiente. La cantidad de desbalance, ¿no?, del rotor va a ser igual, por ejemplo, para un rotor de 100 kilogramos, la cantidad de desbalance va a ser igual a 2 por 100 sobre 100, siendo 100 la masa del rotor completo. MD es la masa de desequilibrio, sería, digamos, allí 100 gramos, ¿no? Y el radio donde se encuentra, 2 gramos, y el radio donde se encuentra la masa de desequilibrio. Calculando nos va a salir la cantidad de desbalance 2 gramos milímetro por kilogramo. Y en el caso del rotor de 500 kilogramos nos va a salir
0,4 gramos por metro, ¿no? Gramos por metro. Bien, aquí hemos mostrado, la anterior hemos mostrado esta norma que es la 1940 y les hemos explicado cómo deben manejar. Hemos hecho algunos ejercicios, ¿no? Estos ejercicios los hemos visto en la anterior clase, ¿no? Bien, vamos a ver, avanzar ya ahora esta parte de la calidad de desbalance, que es lo que hemos hablado. Un otro aspecto importante en el análisis del desbalance de masa es la fase. Entonces yo voy a pedir a todos ustedes que investiguen para la próxima clase qué es la fase en balanceo de rotores, cómo se cuantifica, cómo se mide la fase. ¿Ya? Estamos hablando fase, el ángulo de fase, es un ángulo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a mostrar una motobomba. Esta motobomba necesariamente tiene que ser balanceada. Pero para poder hacer el balance, primeramente tenemos que investigar cómo está el rotor, cómo está la bomba, qué parte está desbalanceada, pero sin olvidarnos el ángulo de fase, ¿ya? Entonces allí estamos observando la medición de la fase y la instalación. Bueno, normalmente, estimados, ahí tenemos un transductor o sensor de referencia que debe colocarse y un transductor de vibraciones. Normalmente, entre el transductor de referencia y el transductor de vibraciones deberá estar a un ángulo de 90 grados. Entonces, el sensor de proximidad con el sensor de vibración, este sensor de proximidad, nosotros vamos a utilizar en laboratorio el tacómetro, ¿ya? Que va a medir, es un sensor óptico, que va a medir las RPMs a la cual está girando el rotor. Y la vibración lo que va a medir es simplemente el nivel vibracional del desequilibrio de masa que se está generando. Entonces vamos a tener en laboratorio dos de esas variables, ¿ya? Entonces, y una de ellas es el ángulo de fase. Bueno, entonces estamos viendo ahí el montaje y aquí ya estamos viendo el ángulo, ¿no? Vean ustedes el ángulo. En el anterior ejercicio, en el anterior estaba así. No sé si lo hemos visto. A ver. Así, aquí estaba con 120 grados y aquí con 240 grados. Entonces, vean ustedes que podemos hacer un balanceo estático y un balanceo dinámico. El balanceo estático es sin medición de fase. En cambio, el balanceo dinámico es con medición de la fase. Es por esa razón que hay que medir la fase. Tenemos ahí el transductor de vibraciones, el vibrómetro con filtro incorporado, ¿no? Y luego vamos a tener aquí el punto 1, punto 2, y la masa de desequilibrio. Y vean ustedes que vamos a llegar a este punto. Entonces ahí mostramos que la vibración producida por la masa de prueba va a estar dada mediante esa ecuación. Y la posición del desbalance respecto a 1 va a estar dada mediante esta ecuación. ¿En qué sentido? Esto nos preguntamos ahora. ¿En qué sentido es ese ángulo de fase? Puede ser un ángulo de fase positivo o puede ser un ángulo de fase negativo. ¿De qué depende? ¿No? Del sentido de rotación, por una parte del rotor, y por otra del ángulo, ¿no? Muy bien. Ahí estamos observando el transductor de vibración, el transductor para referencia de fase, ¿no? Ahí estamos viendo. Y podemos ver las lecturas, ¿no? Que se nos va a dar. Y aquí esas lecturas, por ejemplo, de vibración, lo podemos convertir como un vector. Ya lo podemos convertir haciendo una especie de equivalencias, ¿no? El vector con el nivel vibracional. Y entonces podemos conformar un triángulo de velocidades. Un triángulo de velocidades. Sin embargo, podemos ver la vibración producida
por la masa de prueba. La vibración producida por la masa de prueba. Entonces, conformándose hay un triángulo de velocidades de forma vectorial y podemos hacer la descomposición de cada uno de esos vectores, como lo hemos aprendido en la física básica, ¿no es cierto? Bien. Bueno, de la misma forma podemos hacer para un rotor, ¿no? Un rotor de gran tamaño, como por ejemplo, en este caso sería un rotor ancho, y si tiene un rotor ancho, tenemos que hacer el balanceo en dos planos, tanto en la cara frontal como en la cara posterior del rotor. ¿Ya? Y ahí estamos mostrando la referencia de fase. La referencia de fase. ¿No? Ahí estamos viendo las vibraciones y la referencia de fase. Entonces, en el plano 1 vamos a obtener un análisis vectorial de las vibraciones que van a ser convertidas en vectores, y en el plano 2 de igual forma tendríamos que tener ese triángulo de velocidades. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar, en el video también hemos hablado sobre la norma ISO 1940, la quebrado 1. La 1940 quebrado 1 sirve para el balanceo de rotores. En cambio, la 1940 solamente sirve para el desbalance del rotor. Entonces, las dos normas, si bien llevan el mismo número, la diferencia está que esta norma es quebrado 1. En cambio, la otra es solo 1940. Nos dice, después de ejecutar varias corridas de prueba para balancear estáticamente el rotor de un ventilador que pesa 432 kilogramos y opera a 1750 RPM, se decidió detener el procedimiento toda vez que los niveles de vibración habían disminuido hasta 1.4 milímetros sobre segundo, RMS. Sin embargo, se ejecutó otra corrida de prueba para determinar el desbalance residual del rotor. Tal desbalance residual resultó ser 12.3 gramos ubicados a 254 milímetros del centro de rotación. Verifique si el rotor del ventilador ha quedado balanceado de acuerdo a los requisitos de la norma. Entonces, me gustaría que se anoten o capturen esta pantalla que lleva un ejercicio muy interesante que les va a ayudar bastante a utilizar la norma 1940 quebrado 1, que eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio también. ¿Ok? Entonces, vamos. Aquí en la norma tenemos la calidad de balanceo, está normado con la letra G, ¿no? G16, G3, G2.5. Y al lado están viendo ustedes en la segunda columna la excentricidad permitida multiplicado por la velocidad angular. Esto va a estar dado en milímetros sobre segundo, ¿no? Y el tipo de rotor, por ejemplo, G16 se utiliza para maquinaria agrícola, para cigüeñales, para motores, etcétera, etcétera. En cambio, el G6.3 es utilizada para máquinas procesadoras en general, engranajes para turbinas de uso marítimo, rodillos, ventiladores, rotores de turbinas, etcétera, ¿no? Bien, entonces también la norma nos está indicando para qué tipo de máquina y cuál va a ser su calidad de desbalance. Bien, como ejemplo, vamos a estudiar la calidad de desbalance G6.3. Entonces, la norma nos está diciendo en la segunda columna que la excentricidad permisible multiplicado por la velocidad angular para el caso de ventiladores es 6.3 milímetros sobre segundo. Si nosotros reemplazamos los valores de velocidad angular, eso sería igual a 1750 RPM por 2 veces pi sobre 60, multiplicado por la excentricidad permisible igual a 6.3. Entonces, la única incógnita que encontramos aquí es la excentricidad permisible. Si nosotros analizamos 6.3 entre 1750 por 2 pi por 60, llegamos a una excentricidad permisible de 0,034 milímetros. De 0,034 milímetros. Entonces,
vamos ahora a analizar qué significa aquello, ¿no? Ahí estamos observando que esta excentricidad que están viendo, la letra E, es de 0,036 milímetros. Por lo tanto, aplicando esta fórmula, donde decimos que la masa sub D por R es igual, la masa de desequilibrio, multiplicado por el radio de ubicación de la masa, esto va a ser igual a la masa del rotor multiplicado por su excentricidad, podemos despejar la excentricidad, que es igual a la masa de desequilibrio por el radio de ubicación de la masa de desequilibrio, dividido entre la masa total del rotor. Entonces aquí nos va a dar que la excentricidad va a ser igual a la masa de desequilibrio 12,3. Todo eso multiplicamos por el radio 2,54 y dividimos entre el peso del rotor, que va a ser igual a 432 kilogramos. Y todo esto, ahora hacemos la operación y nos da una excentricidad de 0,07 milímetros. Entonces podemos decir que la excentricidad que tenemos es 0,07, que es menor a la excentricidad permisible dada por la norma, que es de 0,034. Por lo que quiere decir que si hemos logrado llegar a este punto, es que está muy bien el balanceo de rotores, porque es menor a lo que se permite, ¿no? A lo que es permisible. Muy bien. Perfecto. Vamos a pasar entonces a la parte número 11. Bien, ahí estamos hablando sobre la norma ISO 1940-1 y el grado de calidad de desbalanceo. Bueno, entonces estamos viendo lo que ya hemos explicado y vamos a ver ahora el desbalance dinámico tiene que ser compensado en dos planos. Si es que el rotor es muy ancho, eso ya lo sabemos, ¿no? Ahí estamos viendo el triángulo, todo esto creo que ya lo hemos visto. No se ve en la pantalla. Ingeniero, no está compartiendo la pantalla. Ya, un minutito, a ver, vamos a ver. Vamos a revisar. Sí. Ya. Bien. Ok. Muy bien. Hasta ahí, si hubiera alguna pregunta, estimados, adelante. Si hubiera alguna pregunta. Bien. Yo creo que con toda esa teoría vamos a poder hacer el laboratorio la próxima semana en forma práctica, ¿no? ¿Ya? Bien, vamos ahora a empezar con el alineamiento de ejes, que es otro problema que se ve en la industria, ¿no? Entonces, vamos a ver el segundo video. Alineamiento de ejes con rayo láser, ¿ya? Entonces, vamos hacia allá. Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno, hoy hablaremos de alineamiento de ejes con un sistema óptico láser. Y bueno, este es el método más moderno en uso hoy en día. Al ser comparado a los métodos tradicionales de alineamiento, este ofrece mayor precisión, menor tiempo de ejecución y amplia conveniencia para el operador. Y bueno, aquí tenemos un equipo de alineamiento láser, marca Fixture Laser Evo. Y bueno, ahora vamos a ver el procedimiento de alineación con este equipo. Y bueno, aquí tenemos dos acoples o dos sensores. Un sensor con la letra M, que este irá al eje del lado móvil, como puede ser un motor, y otro sensor con la letra S, que este irá al eje del lado estático, como puede ser una bomba, un compresor, un eje de disco, etcétera. Acoplamos dichos sensores en cada eje respectivo y encendemos los sensores. Y al momento de encender aparecerá una pequeña luz láser del sensor M y también aparecerá una pequeña luz láser del sensor S. Y bueno, trataremos de alinear estas luces en el respectivo rango. ¿Llegó? ¿Sí está? Muy bien. Listo.
también se puede regular desde aquí. Nosotros ponemos este tornillo y el arco de subir. O las puede bajar. Una vez alineadas las luces de láser, el equipo nos pedirá una serie de mediciones, como por ejemplo la distancia entre los dos sensores. Bueno, en este caso es 120. Ahora nos piden la distancia entre el centro del acople con el sensor M. Entre el centro del acople con el sensor M. Y bueno, dicho valor es 43 milímetros, en unidades de milímetro. Bueno, ahora nos piden la distancia entre el sensor M y la tuerca del motor. Y bueno, dicha distancia es 85 milímetros. Y finalmente nos piden la distancia entre las dos tuercas que sujetan el motor. Y bueno, dicho valor es 130 milímetros. Y bueno, ahora nos piden las revoluciones del motor. Y bueno, nuestro motor tiene 1710 RPM. Entonces, este segundo rango de 1000 a 2000 nos caería bien. Y bueno, ahora vamos a realizar el procedimiento para ver si nuestro equipo está alineado o está desalineado. Y para eso vamos a hacer movimientos al eje, junto con los sensores. Y bueno, vamos a hacer 3 movimientos. Uno de 0 grados, el otro de 90 grados y el otro de 180 grados. Y para ello, nos vamos a fijar en la pantalla, en la parte superior. Si lo logran notar, acá hay un ángulo, dice de menos 0.8. Y bueno, el primer ángulo será de 0 grados. Entonces vamos a tratar de llegar este valor a 0. Para llegar a este valor tenemos que mover los sensores junto con el eje. Una vez que llegamos al valor deseado, presionamos en la pantalla, en el número 1, y pasaremos al siguiente movimiento. No, es que de los verdes ya está. Y ahora el equipo nos pedirá un movimiento de 90 grados. Puede ser tanto para adelante como para atrás. Daremos este movimiento de 90 grados con la finalidad de que el ángulo llegue al valor de 90. Una vez que el valor está próximo, damos al siguiente movimiento. Ahora el siguiente movimiento será dar un movimiento de 180 grados. Puede ser para adelante como para atrás. En este caso lo estamos regresando para atrás. Claro, menos. Una vez realizados estos 3 movimientos, pasamos a la siguiente secuencia, donde el equipo nos dará los resultados. Y bueno, ahora pasaremos a la interpretación de resultados. Y bueno, en la parte superior de la pantalla vemos un motor vista desde un costado, desde un lado. Y en la parte inferior vemos el mismo motor, pero vista desde la parte superior, o sea, desde arriba hacia abajo. Y bueno, ahora veremos la interpretación de cada uno de estos. Y bueno, en la parte superior, en el motor vista desde un costado o vista de un lado, vamos a realizar un alineamiento vertical.
y en el motor, que está en la parte inferior, abajo, vamos a realizar un alineamiento horizontal. Y bueno, empecemos por el alineamiento vertical. El alineamiento vertical consiste en agregar lainas o quitar lainas. Y bueno, ¿cómo sé cuándo agrego y cuándo quito lainas? Bueno, simple. Cuando nos dan valores negativos, vamos a agregar lainas. Y cuando nos dan valores positivos, vamos a quitar lainas. ¿Y cuánto de espesor debe ser la laina a quitar? Bueno, el espesor nos dan aquí. Aquí nos dan 0.58. Pero como no hay ese tipo de lainas, entonces lo redondeamos a 0.6. Como nos da un valor negativo, significa que vamos a agregar esta laina. Vamos a agregar en los dos costados, en las dos patas, en los dos soportes. Una aquí de 0.6 milímetros y otra aquí de 0.6 milímetros. Y bueno, aquí nos da también otro valor negativo, menos 0.78. Lo vamos a redondear a 0.8. Entonces vamos a agregar lainas de 0.8 milímetros de espesor, una aquí y otra aquí. Y bueno, eso sería todo y simple y sencillo. Ahora vamos a pasar al alineamiento horizontal que está en la parte inferior. ¿Qué significan estos valores? Y bueno, en el alineamiento horizontal no va a depender de agregar o quitar lainas. Aquí no se va a ver nada de esto. En el alineamiento vertical sí se ve. Ahí sí depende de agregar o quitar lainas. Pero en el alineamiento horizontal no. En el alineamiento horizontal solo tenemos que ver el ajuste de prensa. Si va para el lado de arriba o va para el lado de abajo. Simplemente esto, pero acá los resultados nos dan luz verde, o sea que aquí no tenemos que hacer un alineamiento horizontal. Pero arriba en el alineamiento vertical sí, nos dan una luz roja, o sea que el equipo nos dice que sí o sí tenemos que hacer un alineamiento vertical. Y bueno, luego de hacer la alineación vertical, agregando las lainas, bueno, tenemos el resultado final. El equipo nos dio este resultado. Y bueno, nos dio una luz verde. Esto quiere decir que el equipo ya está totalmente alineado. Y bueno, para entender mejor la interpretación de resultados, vamos a dar un extra. Vamos a dar con resultados diferentes. Bueno, este resultado es del alineamiento entre un motor y una bomba. Y bueno, vamos a aplicar el método del plano cartesiano. Y bueno, les explicaré ahora mismo. Y bueno, nos dirigimos a los valores del alineamiento vertical. Y bueno, aquí tenemos valores negativos, 0.17 y 0.30. Y bueno, por ejemplo, menos 0.17 lo ubicamos en el plano cartesiano. Y como vemos, está en la parte de abajo, porque es negativo. El objetivo es hacerlo llegar este valor a 0. Y para hacerlo llegar tenemos que aumentar. Tenemos que subir hasta llegar a 0. Entonces, en este caso, tendremos que aumentar las lainas. Y bueno, una suposición, si nuestro valor fuera positivo, fuera más 0.17, en este caso, el punto se ubica en la parte de arriba del plano cartesiano. En este caso, tendremos que disminuir para llegar a 0. Tenemos que disminuir para llegar a 0. O sea que para disminuir, tenemos que quitar lainas. Lo mismo es para el caso del alineamiento horizontal. En este caso no tiene nada que ver con quitar o aumentar lainas. En este caso tiene que ver con el ajuste del motor. Se ajusta para hacer un desplazamiento o un arrastramiento hacia el fondo o hacia afuera, dependiendo de los resultados del alineamiento. Aquí también se aplica el método del plano cartesiano. Y bueno, en el alineamiento horizontal nos dan valores también negativos. Estos valores negativos también nos dicen que vamos a hacer un ajuste para desplazar el motor hacia el fondo. Si nos dan valores positivos, ajustamos para arrastrar hacia afuera. Pero en este caso son valores negativos, o sea que tenemos que arrastrarlo al fondo. Y bueno, eso sería todo. No olviden darle un like y suscribirse, porque al suscribirse están haciendo algo productivo, como siempre les digo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye, bye, bye. Bueno, ahora, ¿qué les ha parecido el video? Adelante, compañeros.
¿Qué les ha parecido el video? Muy bien, Inge. ¿Les ha gustado? ¿Qué más o menos tienen alguna pregunta? Inge, el desbalanceamiento. Diré para la parte horizontal, Inge, está ligadamente a la parte vertical. Esa parte no le entendí muy bien a lo que indicó. Como, a ver, ¿cuál era tu pregunta? Para el desbalanceamiento, Inge, la parte horizontal está muy ligada a la parte vertical, creo que indicó en el video. No lo entendí muy bien. Estamos hablando de este último video, ¿no? Sí, Inge. El último video era de desalineamiento. Sí, Inge, desalineamiento. Anterior era de desbalanceo y balanceo, que es muy diferente al desalineamiento y alineamiento. El desalineamiento simplemente tiene que ver con la, ¿cómo se llamaría esto? Con la concentricidad de ejes, ¿no? Se llamaría concentricidad, no es concentricidad. Cuando hay un eje, los ejes están alineados, ¿cómo se llama esto? Concéntricos. Cuando los ejes están concéntricos, ¿ya? Entonces, muy diferente a desbalanceo. Bien, para que quede bien claro esa parte, no sé si están viendo esta conferencia 12. ¿Lo ven? No, Inge. No lo ven, ya, muy bien. Vamos a arreglar este punto y vamos a preparar para que quede bien claro estos conceptos, ¿ya? Ahí está el desalineamiento, en acoplamiento y su corrección. Bueno, entonces vamos a ir viendo este temita para afianzar los conocimientos. El desalineamiento en acoplamiento constituye la causa principal del 50% aproximadamente de los fallos que se presentan en la maquinaria industrial. Entonces vean ustedes que el desalineamiento es otro problema que debe ser atacado, ¿ya? El desalineamiento es un problema cuyo origen radica en la actividad de mantenimiento. Si nosotros tenemos un eje y otro eje, estos tienen que estar concéntricos, ¿no? O sea, quiere decir que su eje su eje central o su eje de inercia del primer eje tiene que estar colineal con el eje de inercia del segundo eje, ¿ya? Entonces ahí podemos ver. Mantener el par de ejes acoplados perfectamente colineales durante la operación de la máquina. Entonces ahí puede afectar, actúan contra la alineación, por ejemplo, las diferencias de temperatura, la temperatura ambiente del lugar de trabajo, puede afectar en el desalineamiento. Luego, las tuberías, ¿no? La colocación de tuberías, ya sea en la bomba, puede desalinear los ejes. Luego, la distorsión en la estructura soporte también puede generar este desalineamiento. Luego, los deslizamientos en el hormigón, en la plataforma de la fundación, también puede afectar en desalineamiento de los ejes. Entonces, no es una sola causa, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces ahí estamos observando el desalineamiento severo. Obviamente, desalineamiento severo va a generar vibración alrededor de unas 3 o más armónicas. Y la alineación aproximada no es más que la corrección del desalineamiento. La alineación correcta, pero solo bajo ciertas condiciones de operación. Puede haber errores en acoplamientos, ¿no? Los acoplamientos o los acoples, ustedes conocen acoples elásticos, acoples rígidos, etcétera, etcétera. Tiene que ver mucho en el desalineamiento. Las desviaciones de los ejes, miren ustedes, podemos tener este tipo de errores en el acoplamiento. Puede ser mal montaje del acople, ¿no es cierto? Un escurrimiento axial, cara a cara, un escurrimiento radial que no esté colocado en el centro, ¿no? Como podemos ver ahí en los esquemas, ¿no? Está mostrando rápidamente que puede haber un desalineamiento en el plano vertical,
Pero también puede haber un desalineamiento en el plano horizontal visto de planta. El otro plano vertical es visto frontal. Y el otro es el desalineamiento es en el plano horizontal visto de planta. Entonces, en ambos casos podemos tener desalineamiento paralelo o desalineamiento angular. El lado derecho es desalineamiento angular, el lado izquierdo es desalineamiento del motor y la bomba de forma paralela. ¿Ya? Ahí tenemos el paralelismo y la angularidad. Entonces, aquí esos desalineamientos pueden generar vibración en la máquina, pueden generar vibración en la máquina y darnos, obviamente, miren ustedes ahí, armónicas de en torno a la tercera o cuarta o más armónicas. Cuanto más armónicas sea, más severo es el problema de desalineación. Pero también estamos viendo que cuanto más armónicas exista, va a haber generación de calor en los rodamientos y por lo tanto en la propia máquina. Así que el desalineamiento no es bueno, ni siquiera el desbalance es bueno en las máquinas rotativas, ¿no? Hay que atacar desde de raíz, ¿no? Bueno, aquí en esta fotografía estamos viendo, es una fotografía infrarroja que se ha tomado con un termógrafo, ¿ya? Una cámara digital, y se ha sacado esta fotografía. Los lugares claros que están viendo ahí en la fotografía de la motobomba son los lugares más calientes. ¿Y eso es producto de qué? Producto del desalineamiento. Entonces, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta nosotros. Fotografía, ¿no? Infrarroja, o cuando hacemos la medición del nivel vibracional. Entonces, esto podrían ser los efectos de un desalineamiento. Pero cuando logramos hacer la corrección del desalineado de ejes, miren ustedes cómo baja la temperatura de los componentes. Entonces, del lado motor o del lado de la bomba puede bajar esa temperatura rápidamente. Entonces, nosotros tenemos que percatarnos rápidamente de qué es lo que está sucediendo con nuestra máquina, ¿no? Si bien aparentemente parece bien, pero ya con los instrumentos el equipo está al borde del colapso. Bien, una consideración, el nivel de vibración que se genera como resultado de los ejes desalineados no es una medida directa del desalineamiento, sino que es una medida de la capacidad que tiene el acoplamiento para absorber las desviaciones entre los ejes acoplados. ¿Ya? Ahí podemos ver un espectro vibracional con 3 armónicas, ¿no? Todas equidistantes. Entonces, si se cumple esto, quiere decir que evidentemente estamos en presencia de un desalineamiento. Para la cuantificación se tiene que analizar el offset y en el equipo vamos a medir el offset. ¿Y qué es el offset? Simplemente es esa distancia, ¿no? Cuando uno de los acoples debería de estar totalmente paralelo, ¿no? Al otro de la izquierda, pero está inclinado un determinado ángulo. Por mucho que sea pequeñísimo esa distancia, que a veces no logra ver el ojo humano, pero ya es un desequilibrio que tiene que ser corregido. Y el gap es simplemente la distancia, ¿no? Horizontal. El offset es la distancia vertical de la posición de los acoples, ¿ya? El offset y el gap. Esta figura es muy importante porque cuando vayamos al laboratorio ya ustedes tienen que ver el offset y el gap, ¿no? Que mide el equipo. Ahí está el diámetro del acople, ¿no? Ya el acople está montado en la motobomba.
que para hacer el alineado vertical, controlamos mediante estos pernos verticales. Y para hacer el alineado horizontal, controlamos mediante estos pernos de la derecha que están en posición horizontal. Estos pernos nos sirven para desplazar la máquina y con ella al eje, ya sea a la derecha o a la izquierda. En cambio, la figura de la izquierda, los pernos de la izquierda, nos están mostrando que podemos nosotros colocar, podemos controlar el movimiento de arriba hacia abajo. Obviamente que para el alineado se tiene que utilizar láminas, ¿no? Que simplemente son una especie de láminas de acero inoxidable que nos permiten nivelar, ¿no sé, subir o bajar el eje, dependiendo de lo que indique el equipo. Bueno, aquí estamos observando ya un tren de máquinas. Este tren de máquinas no lo vamos a ver en el laboratorio, porque una vez que sepas alinear un eje o dos ejes es suficiente. Puedes hacerlo para 10 ejes, para trenes de máquinas, no hay ningún problema. Pero por eso que nos vamos a concentrar en un par de ejes solamente. Bien, esto es para tren de ejes. En el tren de ejes, tal vez algo que resaltar es que debemos definir, si nosotros tenemos una motobomba, una bomba y un motor eléctrico, tenemos que tomar la decisión de cuál de los dos va a ser la máquina fija y la máquina móvil. Normalmente se lo considera como máquina móvil al motor eléctrico, pero no siempre es así. Puede ser por diversas situaciones de complejidad de montaje, etcétera, que la bomba sea considerada como la máquina móvil. ¿Eso qué quiere decir? Si el motor eléctrico es la máquina móvil, quiere decir que debemos alinear al motor eléctrico con respecto de la bomba. Si la bomba es la máquina fija, entonces, perdón, si el motor eléctrico es la máquina fija, debemos alinear la bomba con respecto al motor eléctrico. ¿De acuerdo? Pero eso depende del montaje, no siempre es así. No siempre es así. ¿Ya? Depende de la facilidad de montaje, etcétera, etcétera, que tuviésemos en planta. Bueno, ahí estamos mostrando la máquina fija y la máquina móvil. ¿No es cierto? Bien. Bueno, entonces esto estamos observando. Ahí podemos ver esta diversidad de casos que se tiene en el alineado de ejes, y es la pata paralela o la pata angular, la pata coja. El equipo tiene esa versatilidad de indicarnos cuál es la pata coja y cuál es la pata que está bien. Entonces, por eso que es un equipo muy versátil, bastante sofisticado, que nos indica cuál es la máquina, cuál es la pata coja y nos pide su corrección. Entonces nos hace una consultoría para poder corregir la pata coja. Muy bien, perfecto. Entonces aquí estamos viendo la distorsión debido a la pata coja. Si nosotros tenemos una pata coja en nuestra máquina, obviamente va a vibrar la máquina, ¿no? Y esto va a influir totalmente en el alineado de ejes. Por esa razón, que antes de alinear dos ejes, es necesario corregir la pata coja. ¿Y cómo corregimos la pata coja? Colocando muchas líneas, ¿no? Ok. Bueno, las líneas tienen que ser horizontales, no puede haber líneas curvadas, ¿no? Todas tienen que ser horizontales. Ahora, las líneas son de acero inoxidable, laminado y calibrado. Nunca hay que utilizar líneas de aluminio, bronce, ni de cualquier otro acero laminado. Sin embargo, como estábamos dentro de la universidad, es costoso estas líneas. Un juego de líneas vale fácilmente $500. Entonces, nosotros lo que hacemos para evitar gastar eso, nosotros nos hacemos nuestras propias líneas. Lo que nos interesa en la universidad es el procedimiento, ¿no? El procedimiento a seguir, ¿no? Ya en la industria le vas a decir, cómpreme un juego de líneas y te lo van a comprar sin ningún problema. Pero ya en la universidad decir eso es difícil, ¿no? Que nos los compren un juego de líneas que cuesta $500, no van a querer, imposible. Bueno, prosiguiendo con este estudio, entonces, ya
ahí tenemos, bueno, hasta ahí, estimados, entonces el tema de las láminas. Preguntas de los avanzados, el desbalanceo y el desalineamiento. Adelante, compañero. Adelante. Adelante, ¿qué quería preguntar? ¿O alguien quiere preguntar? Adelante. Bueno, he recibido en mi WhatsApp, estoy recibiendo ya 4 grupos, según me indican, 4 grupos de laboratorio. Es así, vamos a empezar y me dicen también de que el próximo viernes es Semana Santa y va a ser feriado. No vamos a poder pasar clases de laboratorio. Muy bien, no hay ningún problema. Lo que podríamos hacer es dejarlo para la próxima semana. ¿Ya? Entonces, estaríamos haciendo el primer laboratorio de aquí a una semana o 2 semanas, ¿no? 1 a 2 semanas. ¿Ya? Ahora, la modalidad, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser la modalidad de estos laboratorios que podemos hacerlo en la carrera? La modalidad es la siguiente. Tenemos un laboratorio pequeño que aproximadamente van a entrar como máximo 20 personas y eso, apretadas, ¿no? Entonces, no da para más. Lo que vamos a hacer es, cada semana va a ir un grupo. Cada semana va a ir a hacer un grupo el laboratorio, ¿ya? Entonces, como tenemos 4 grupos, en 4 semanas ya estaríamos terminando los laboratorios, ¿no? Ok, lo más, vamos a hacer lo más relevante en cada laboratorio, ¿ya? De tal manera que esas 2 horas sea bien aprovechada. Muy bien, quedamos en eso entonces, compañeros. Nos estaríamos viendo de la próxima semana. Bueno, creo que es feriado, entonces la próxima semana, ¿ya? Muy bien, que les vaya bien, no hay preguntas, que les vaya bien. Chao, 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 chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.